Dios bendiga, Dios guarde a cada radio oyente en esta hermosa hora del Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por concedernos la oportunidad, el privilegio de un jueves más poder estar aquí en su programa, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, con su hermana amiga Mileicha Rivera, evangelista del Señor por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del Ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1-3. Pertenecemos a la Iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí en Baton Rouge, Luisiana, con mis pastores Francisco Guma y Brendaliz Parrilla. Le damos la gloria al Señor porque nos concede un día más de misericordia poder predicar sus buenas nuevas de salvación, y porque sabemos y reconocemos, como dice la palabra, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero sabemos que ya Cristo viene, por tanto tenemos que estar preparados para la venida del Señor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. A su nombre sea la gloria, gloria a Jesús. Así que en esta hora estamos en vivo a través de Radio Retén Lo Que Tienes, gloria a Jesús, 1710 AM, 107.7 FM, Baton Rouge, Luisiana, www.radioretenloquetienes.com. Amén. Puede descargar la aplicación de Radio Retén Lo Que Tienes a través de App Store, Radio RTL, o a través de Google Play, Radio Retén Lo Que Tienes. También puede sintonizar a través de YouTube en vivo, Radio Retén Lo Que Tienes TV, o a través de Facebook, emisora Luisiana, Radio Retén Lo Que Tienes. También puede sintonizar a través de Tuning Radio y ahí buscar por Radio Retén Lo Que Tienes o emisora Luisiana. Amén, Radio Retén Lo Que Tienes. Para peticiones puede llamar o textear al número de la emisora, el cual es 225-341-0891. 225-341-0891. Y también puede dejarnos su petición a través del chat para así estar orando al final de la programación. Amén, gloria al Señor. Así que la gloria es de Cristo, porque nos concede por su gracia y misericordia estar hablando su palabra en este día, amado. Gloria a Jesús. Aunque hemos estado estas últimas semanas, amén, un poco estorbados de salud, pero le damos la gloria al Señor que nos sostiene de pie. Y gloria al Señor, sabemos que hay momentos donde el cuerpo, este cuerpo terrenal donde vivimos, se enferma, ¿verdad? Se quebranta, pero también sabemos que hay un enemigo que ataca, gloria al Señor, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero le damos gloria a Dios porque por encima de todo obstáculo y toda circunstancia o adversidad, el Señor sigue sosteniéndonos de su mano. Amén. No porque nosotros seamos más que alguien, o porque seamos alguien, sino por el Señor, porque Él lo hace por amor a su nombre, gloria al Señor, y porque a Él le ha placido, por gracia y por misericordia. Amén. Aun sin nosotros merecerlo, gloria al Señor. Así que le damos la gloria al Señor porque Él es fiel y verdadero y su misericordia es para siempre. Amén. Así que vamos a ir a la palabra, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir, gloria al Señor, vamos a ir a Juan capítulo 1, gloria al Señor. Juan capítulo 1, gloria a Jesús. Adoramos y exaltamos el nombre del Señor, aleluya. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a estar considerando versículo 1, gloria al Señor. Gloria al Señor. Adoramos, exaltamos el nombre del Señor, aleluya. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Perdón. Gloria al Señor. Vamos a ir al versículo 14. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Versículo 14. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Oramos. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, dándote toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces. Gracias, Dios mío, por la oportunidad, del privilegio que nos concedes, Dios mío, de poder una vez más, Señor, a pesar de todo, poder predicar tu palabra. Gracias porque tú nos das la fuerza, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, por un día más de misericordia, Señor, donde sabemos que si tú no has venido no es por tardanza, sino por misericordia, porque eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Te pido, Padre, que mientras predicamos tu palabra rompas cadenas, libertes al que está cautivo y sanes al enfermo, Señor. Te pido que esta palabra pueda traer un despertar a aquellos que están ciegos, a aquellos que están sordos, a aquellos que están mudos, a aquellos que están encadenados, Señor, a aquellos que están en muerte, en tinieblas. Hoy sean, Dios mío, Padre, cobrando vida a través de esta palabra, Señor, que pasen de tinieblas a luz, de muerte a vida, por medio de esta palabra, aleluya, que pueda cada vida tomar una decisión, Señor, que podamos afirmarnos contigo, que podamos arreglar cuentas contigo, Señor, y que podamos, aleluya, recibir tu iluminación para poder entender y comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú convenciendo de arrepentimiento y redarguyendo de pecado con tu Espíritu Santo, Señor. Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Dios, porque tú eres quien produce en nosotros el querer, comer, hacer por tu buena voluntad, y separados de ti nada podemos hacer. Señor, concédeme predicar tu palabra con denuedo para tu gloria y para tu honra, Señor, porque solo tú mereces la gloria. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en tu mano y te lo pedimos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar predicando sobre el tema Jesús te entiende. ¿Y tú lo entiendes a Él? Alábalo y no se vaya a la alabanza, que es temprano. Aleluya. Mire este tema, gloria al Señor. Jesús te entiende. ¿Y tú lo entiendes a Él? Gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Ahora bien, fíjese bien. Mire lo que la palabra nos enseña. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a comprender ahora, gloria al Señor, que Jesús nos entiende. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos enseña. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice versículo 1 en adelante. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Escuche bien. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, fíjese bien, porque aquí en este versículo, estos versículos del 1 al 5 de Juan capítulo 1, estamos viendo la divinidad de Jesús. Estamos viendo que Jesús es, aleluya, 100% Dios, aleluya, en estos versículos. Pero cuando vemos el 14, alabado sea el Señor, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en este verso 14 estamos viendo que además de que Jesús, aleluya, nos dice el versículo 1 al 5 del capítulo 1 de Juan, dice que Jesús es divino, dice que Jesús, aleluya, es 100% Dios. Pero el verso 14 nos dice, pero además es humano, o sea, quiere decir que además de que es divino, es humano. O sea, fue humano en esta tierra, gloria al Señor. Nos está diciendo que Jesús vino a esta tierra siendo 100% Dios y 100% hombre. Ahora, quiere decir que Jesús vino en este cuerpo de carne, pero en este cuerpo de carne venció el pecado, venció la muerte, porque Jesús no pecó. Jesús no pecó, ni nunca se halló engaño en su boca. Jesús no vino aquí a esta tierra a pecar, nunca se halló pecado en Él, nunca se halló pecado en su carne, o sea, en Él no se halló pecado, pero vino en este cuerpo, vino encerrado en este cuerpo que estamos usted y yo en este día, si estamos aquí en esta tierra, aleluya. Dice la palabra, mientras haya vida y esperanza, o sea, estamos en esta tierra, pero estamos encerrados en un cuerpo de carne, en un cuerpo, gloria al Señor, aleluya, que
aleluya, este cuerpo terrenal, esta carne se inclina a la muerte. Por eso tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, porque nuestro hombre interior, aleluya, se deleita en la ley de Dios, aleluya. Pero el apóstol Pablo decía, aleluya, porque según el hombre interior, decía en Romanos 7, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva a la muerte. Ahora bien, por eso Cristo vino. Cuando Pablo explica esto en Romanos 7, el apóstol Pablo está explicando, aleluya, cómo era el hombre sin Cristo. Pero por eso dice al final, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, en el capítulo 8 comienza, esto es algo automáticamente, o sea, vemos esa conexión en del capítulo 7 al capítulo 8. Por eso nosotros no podemos leer un versículo o un capítulo y decir ese es el evangelio. No, hay que escudriñar las cosas, hay que estudiar, hay que profundizar. Perdón. Hay que profundizar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, aleluya, a lo que está hablando y se refiere el Espíritu Santo a través de, aleluya, del instrumento que estuviera usando en ese capítulo, en ese versículo, en ese libro. Alabado sea el Señor, o epístola, como alabado sea el Señor, estamos viendo, gloria al Señor, que el apóstol Pablo, aleluya, en Romanos 8 comienza a decir, alabado sea el Señor, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, estamos viendo algo aquí enfático, y es que el apóstol Pablo dice, mira, aleluya, Cristo vino en este cuerpo, o sea, quiere decir, alabado sea el Señor, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, o sea, quiere decir por la fuerza humana, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, no está diciendo que él estaba en los deseos de la carne, sino cuando dice que condenó el pecado en la carne, quiere decir condenó el pecado en este cuerpo que estamos viviendo usted y yo. Cristo vivió en este cuerpo también. Alabado sea el Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, Jesús nos dejó un ejemplo de que sí podemos vivir en el Espíritu. Jesús nos dejó ejemplo de que sí podemos vencer la carne y sus pasiones. Ahora bien, vemos, gloria al Señor, que Jesús nos está diciendo hoy, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús nunca pecó Jesús. Jesús sintió ciertas emociones humanas que llegamos a experimentar nosotros como humanos. Y a veces nosotros experimentamos estas cosas y decimos, pero Dios no me entiende, es que Dios no pasó por eso, nunca Dios ha pasado por eso. Pero usted se ha puesto a escudriñar la Biblia. Le hago esta pregunta: ¿se ha puesto usted a escudriñar la Santa Escritura? ¿Se ha puesto usted a escudriñar la palabra de Dios? Gloria al Señor. ¿Por qué le pregunto esto? Le pregunto esto, gloria al Señor, claramente, ¿por qué? Porque estamos viendo que Jesús tuvo ciertas características, que Él tuvo que experimentar emociones humanas. Alabado sea el Señor. Entonces, en medio de ella, el Señor nos está diciendo, yo te entiendo porque yo pasé por eso. Alaba la gloria de Dios, no se vaya a la alabanza. O sea, vemos aquí donde leímos en Juan 1 que Jesús fue 100% Dios. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero, perdón, también vemos que en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea que era 100% hombre también. O sea que Jesús no vino a esta tierra a creerse algo más que los que estaban a su lado. Jesús no vino a esta tierra a decir, yo soy el perfecto. Él lo demostró con sus hechos que era perfecto, claro está. Pero Él no vino a darse halagos de algo, sino que Él no daba testimonio de Él mismo, sino que dejaba que el Padre fuera el que diera testimonio de Él. Pero
Dice la palabra que Jesús mismo decía: yo no he venido a salvar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escucha bien, porque hay gente que coge esa frase y la tuerce. Está diciendo pecadores al arrepentimiento. Quiere decir pecadores a cambiarlo, a transformarlo, a no dejarlo igual. Ahora, vemos y comprendemos claramente que el Señor nos enseña, gloria a Jesús, que en Filipenses capítulo 2 dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Escucha bien, Cristo no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no tomó o no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no se aferró a que Él era Dios. Él no se aferró a que Él era igual a Dios. Él no se aferró a que Él era 100% Dios, sino se mantuvo en la condición de hombre. No por un pecado o porque Él pecaba, no. Nunca se halló pecado en Él. Él fue completamente perfecto. Pero hablando en el aspecto de que tomando forma de siervo, vino a servir. Gloria a Dios. Y en ese servicio Jesús tuvo luchas. Jesús tuvo batallas también. En ese servicio Jesús, aleluya, fue tentado. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy hablando en esta hora. O sea, dice en Filipenses 2, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. O sea, quiere decir que Él no se estimó superior a nadie. Por eso, antes de esos versículos, en el versículo 3 y 4 de Filipenses 2, el apóstol Pablo habla, dirigido por el Espíritu Santo, dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ve? Entonces ahí es donde vemos que después él dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Escucha bien, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí estamos viendo que Jesús, aleluya, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, alabado sea el Señor, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiere decir, lo primero que vamos a ver ahí, ve, porque yo quiero que usted entienda esto. Jesús te entiende, pero cuando Dios te está diciendo esto, cuando estamos hablando de esto por el Espíritu, que Jesús te entiende, no te estamos diciendo que Jesús te entiende tu pecado y te lo va a sobar y te lo va a alimentar. Jesús no te está diciendo que te va a alimentar tu capricho y te entiende y te va a dejar ahí, no. Él te está diciendo: yo te entiendo porque yo pasé por eso, así que tienes que levantarte y luchar, porque yo me tuve que negar a mí mismo. Yo tuve que negarme a mis emociones. Yo tuve que vencer mi carne. O sea, porque Jesús fue tentado, pero no pecó. Esa es la única diferencia, gloria al Señor, de lo que vemos ahí. Que Jesús nunca pecó, porque Jesús, gloria al Señor, puso, alabado sea el Señor, esa línea, ese límite que Jehová, el Padre, estableció en su palabra desde un principio. Ese lindero estaba ahí y Jesús tenía una conexión con el Padre, y por esa razón cada vez que era tentado, Él no cedía a la tentación. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque tenía una conexión con el Padre. Entonces estamos viendo en este tiempo que el problema aquí, alabado sea el Señor, uno de los problemas que está causando grande, ¿verdad?, estrago y gran mortandad en el pueblo de Dios es que no hay conexión con Dios. Como no hay conexión con Dios, no podemos experimentar esa victoria en el Espíritu que Cristo tuvo, que venció la carne, venció estos deseos, venció las concupiscencias. Ahora bien, vemos y entendemos, gloria al Señor, que cuando Jesús te dice te entiende, es porque ciertas cosas que nosotros como creyentes, como iglesia de Cristo pasamos, Él las pasó también.
Alabado Jesús, no te estoy hablando de pecado, ni te estoy hablando de práctica de pecado, ni te estoy hablando de atadura. Te estoy hablando de batallas, de lucha, de adversidades, de circunstancias. Te estoy hablando de emociones. Alabado Señor, te estoy hablando, gloria a Dios, amado, aleluya, de emociones humanas. Cuando te digo emociones, emociones humanas que, aleluya, que Cristo también sintió. Te estoy hablando que Cristo fue traicionado también. Te estoy hablando que Cristo fue tentado. Ahora, vamos a ver estas emociones, ciertas emociones, porque hay muchas más, pero estas emociones humanas que Cristo experimentó. Voy a mencionar 2 o 3. Voy a mencionar ciertas, aleluya, emociones humanas que Cristo experimentó. Alabado sea el Señor. Ya vimos, basado a la Biblia, basado a la Santa Escritura, que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Ya lo vimos ahí, gloria al Señor. Ahora bien, gloria al Señor. Ya vemos también que en Primera de Pedro, gloria al Señor, Primera de Pedro capítulo 2, dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Escuche bien. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora bien, comenzamos diciendo en este aspecto de las emociones humanas que Jesús experimentó. Aleluya, de que Él está diciendo: yo te entiendo porque yo pasé por eso. Pero Él te hace una pregunta: ¿tú me entiendes a mí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos: Dios, tú me tienes que entender. Dios, tú no me entiendes. Pero no estamos entendiendo nosotros que tenemos que entender a Dios, porque Él ya nos entiende a nosotros. Y Él sabe que podemos vencer. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús no vino aquí, a esta tierra, alabado sea el Señor, amado, no vino aquí con una corona de oro a decirnos que se puede. Él vino con hechos. Él vino, gloria al Señor, con la disposición de servir, a decirnos que sí se puede. Porque Él pasó ¿por qué? Por ser humano. Él pasó por esa experiencia, alabado sea el Señor, de ser niño, de crecer. Aleluya. Él pasó por eso. Él pasó por tentaciones, pero solamente que no pecó, que no le concedió a la tentación. Entonces, Él nos está diciendo con eso: sí se puede. ¿Por qué? Porque Jesús no vino, aleluya, a esta tierra con algo en la piel que lo impedía pecar. No, Él estaba cubierto con la cobertura del Padre, claro está. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero Él también tuvo que decirle que no a las tentaciones. Aleluya, Él fue tentado también. O sea, Jesús también tuvo emociones humanas. Lo que yo quiero que usted entienda es que usted no puede meterse en la mente: no, pero es que yo estoy pasando por esta prueba y Jesús no me entiende. No, pero es que yo estoy pasando por esto y Jesús no me entiende. No, claro que te entiende, porque Él pasó algo similar. Él sintió desmayar también. Él sintió, gloria al Señor, se sintió solo en ocasiones. Oh, mi alma te adora, Jesús. O sea, y ciertas cosas que vamos a mencionar aquí, nosotros tenemos que entender que no podemos justificarnos, no podemos tener excusas. Entonces, ya el Señor te dice: yo te entiendo, y tú me entiendes a mí. Me entiendes que yo quiero que tú camines según mi voluntad. Me entiendes que yo quiero que tú camines en la senda antigua. Me entiendes que yo quiero que tú, aleluya, seas feliz en mi presencia. Me entiendes que yo quiero que tú tengas paz, la paz que el mundo no puede dar. Me entiendes que yo quiero que tú vivas en santidad. Me entiendes que yo quiero que tú vivas en obediencia. Alabado sea el Señor. Mire, amado, mire lo que dice Lucas 22. Alabado sea Jesús. Lucas 22. Vamos a estar considerando versículo 28. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué lindo Jesús. Lucas 22, versículo 28. Mira lo que dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Wow, espérate. Vaya a su Biblia para que usted vea que esas letras están en rojo.
Fue Jesús quien habló ahí. Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Cómo fue? Pruebas. Quiere decir que Jesús tuvo pruebas. Oh, espérate, santo, mi alma te alaba, papá. Vamos a desglosar esto aquí en el Espíritu. Alaba la gloria de Dios. Quiere decir que la prueba que yo estoy atravesando o que yo atraveso en este camino, ya Jesús lo pasó. Ay, santo, Padre Santo. Espérate, y no dice mi prueba, mis pruebas. Lo dice en plural. O sea, que Jesús tuvo diversas pruebas. Ay, mi alma te adora, mi alma te bendice, Padre. ¿Cuántos sabían eso? Imagino que, alabado sea el Señor, de los que estén ahí conectados, hay 2 o 3 que no habían leído nunca ese versículo o nunca sabían que Jesús pasó por prueba. Mire, puede ir a Lucas 22, verso 28, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora, ¿qué significa prueba? Vamos a ver el significado. Gloria al Señor. Prueba significa experiencia, significa probatura, verificación, test, alabado sea el Señor. Quiere decir, alabado sea el Señor, una probanza. Quiere decir, alabado sea el Señor, un examen. Ay, santo Padre, alabado sea el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Quiere decir, gloria a Jesús. Escuche bien, examen o ejercicio para demostrar los conocimientos o aptitudes. Quiere decir que es un análisis. Ay, santo Padre. Gloria a Jesús. Entonces, vemos claramente, gloria al Señor, que yo debo ser probado. Alabado sea el Señor. Debo ser probado, gloria al Señor, a ver dónde está puesta mi fe, dónde está puesta mi confianza, a ver dónde está mis ojos. Gloria al Señor, debo ser probado, gloria a Jesús, para saber verdaderamente dónde está mi fundamento. Debo ser probado, gloria al Señor, para saber dónde estoy, aleluya, fundamentado y cimentado, gloria a Dios. Debo ser probado para saber lo que hay en mí. Alabado sea el Señor. Debo ser probado, gloria al Señor, para conocer la capacidad y, alabado sea el Señor, cómo está mi fe. Gloria a Jesús. Ahora, hay algo lindo porque en medio de esa prueba hay algo productivo. En medio de la prueba, bueno, te estoy hablando de la prueba que es por causa de Cristo. No te estoy hablando de la prueba por desobediente, porque eso no es prueba, eso son consecuencias. Alabado de Jesús. Pruebas quiere decir consecuencias por desobediencia, ¿verdad? Gloria a Jesús. Ahora, te estoy hablando de la prueba, gloria al Señor, de la prueba por obediente, de la prueba por ser fiel a Cristo, de la prueba, gloria al Señor, donde estamos siendo probados, aleluya, para conocer lo que hay en nosotros. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque estamos viendo que Job fue probado, alabado sea el Señor, pero Dios estaba diciéndole a Satanás, cuando Satanás tentaba, alabado sea el Señor, y estaba retando a Dios mismo, a decir, ese va a blasfemar en tu presencia, va a blasfemar de ti. Pero Jesús sabía qué calidad de siervo tenía. Ay, Padre mío. Jesús sabía que Job era fiel y que esa prueba Job la iba a pasar, porque Job era obediente. Alabado sea Jesús. Entonces Jesús está diciendo mis pruebas, y Jesús no estaba en pecado. Alabado Jesús. Jesús estaba siendo obediente. Jesús estaba siendo, alabado sea el Señor, un siervo fiel. Por eso cuando Jesús fue bautizado, el Padre, vino una voz de los cielos, el del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, era un hijo, aleluya, sujeto al Padre. Era un siervo obediente. Ahora, estamos viendo aquí, gloria al Señor, que también prueba significa demostración de la verdad o existencia de una cosa. O sea, que estamos viendo, alabado sea el nombre de Cristo, que es una demostración también. Porque, perdón, porque estamos viendo que la prueba demuestra quiénes somos verdaderamente. Ay, santo Padre. Entonces, hay algo lindo aquí, porque Jesús dice, vosotros, le dijo a los discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pero ahora bien, vamos a ver aquí
Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Gloria a Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Perdón, vamos a ir primero. Sí, Hebreos 5, perdón. Hebreos 5, vamos a estar considerando versículo 7 en adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Santo Jesús. Mira lo que dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Espérate, voy a repetir este cantito aquí, este pedazo, mire. Y Cristo en los días de su carne, quiere decir en los días de su humanidad. Alabado sea el Señor. En los días de su carne, ofreciendo ruegos, Él tuvo que rogar también, Él tuvo que sacrificarse, Él tuvo que pelarse las rodillas. Y súplicas con gran clamor. Mire eso. Hay gente que dice a veces, Nacho, yo hice un clamor en la presencia de Dios, pero no fue mejor que el de Jesús. Alaba la gloria. Pero gloria a Dios si clamas a Dios. Sí, pero es que hay gente que a veces se queja. No, pero yo hice un clamor en la presencia de Dios y mira lo que me pasó. No, nosotros no podemos quejarnos, nosotros no podemos tener una queja en vez de una alabanza. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que entender, gloria a Jesús, que hay alguien que antes que nosotros clamáramos, clamó y ese fue Jesús. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestros clamores no pueden ser egoístas. Nosotros tenemos que entender que nuestros clamores no pueden ser, gloria al Señor, manipuladores. Porque hay gente que claman a Dios, pero son egoístas. Hay gente que claman a Dios, pero son manipuladores. Quieren a Dios manejarlo a su antojo. Gloria a Dios. Lo que pasa es que hay gente, gloria a Dios, que quiere manipular a Dios. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Y eso no se puede, mi amado hermano. Alabado Jesús. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que pidamos cosas conforme a su voluntad. Y Él nos va a oír. Pero hay gente que nada más se aferra a un versículo. No, que el Señor dijo, pedid y se os dará. Bueno, pero es cuando pedimos conforme a su voluntad. Alábalo y no se vaya a la alabanza. Pero entonces Jesús no estaba clamando por algo manipulador. Jesús no estaba clamando por algo que fuera de la voluntad de Dios. Sino que dice, ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Wow. ¿A quién era el único que lo podía librar de la muerte? El Padre. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Tenía un temor reverente. Cuando habla la palabra de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que dice en Proverbios 1:7, estamos viendo que es el temor de reverencia, temor de obediencia. Y ese es el temor que estaba hablando aquí el autor de este libro de Hebreos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, porque tenía un temor, aleluya, reverente, un temor de obediencia. Alabado Jesús. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Mire eso. Aunque era hijo. Quiere decir que aunque era hijo, a él no se le dio algo mayor, en el aspecto de que porque era el hijo de Dios, a él no lo trataron como el hijo bonito de Dios. No, escúcheme bien. Aunque era hijo, a él, gloria al Señor, no se le dio algo más suave y más pasable, no, al contrario. Dice la palabra que sufrió por amor a nosotros. Usted sabe lo que es cargar el pecado de una humanidad entera, aún de los que no habían nacido y de los próximos que nacerían. O sea, de una humanidad entera. ¿Usted sabe lo que es eso? Alabado Jesús. Amado, yo entiendo que las pruebas nuestras se quedan cortas al lado de las de Cristo. Santo. ¿Sabe? Dice, aunque era hijo. O sea, no porque era hijo iba a estar puesto en un pedestal. No. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, por lo que él padeció, por las cosas que Jesús padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿cuánta gente están en lo mismo? Y siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Se bajó la alabanza aquí. Sí, porque hay gente que siempre dice, no, es que estoy aprendiendo para ser obediente. ¿Cómo es eso?
Sí, porque hay gente que pasan por una situación y Dios te quiere enseñar algo a través de esa situación y la gente, alabado sea el Señor, no aprende, gloria a Jesús. Pero Jesús aprendió. Jesús no tuvo que pasar por algo, sí, por algo a la misma vez. O sea, Jesús no tuvo que pasar por algo 2 y 3 veces. Cada cosa que Jesús pasó, de cada una aprendió. Y entiendo que en el camino de Dios, el Señor nos ha dado herramientas para nosotros adquirir capacidad, para nosotros adquirir madurez, para nosotros entender y comprender, alabado sea el nombre de Jesucristo, que nosotros tenemos que aprender de cada situación que pasamos. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que está pasando por la misma prueba 3 y 4 veces? Pues porque quiere decir que no han aprendido, no han mostrado fidelidad. Alabado Jesús, pero Jesús no fue así, porque Jesús aprendió la obediencia. No que Jesús era perfecto. Mire, sáquese eso de la mente, sáquese eso de la boca. Porque si usted quiere vivir para Cristo, tiene que dejar las justificaciones. Jesús era perfecto porque no pecó. Alabado Jesús. Pero ¿sabes qué? Él fue tentado también. Él también sintió emociones, gloria al Señor, humanas. Hablando de emociones humanas. Emociones como tristeza, indignación, gloria al Señor, asombro. Todas estas cosas que las vamos a estar mencionando en breve. O sea, pero eso no le dio a él un pasaje, una licencia para pecar. Entonces la gente, alabado sea el Señor, toma una excusa rápido para el pecado. Se bajó la alabanza ahí. La gente es rápido, no, pero es que eso fue Jesús. No, pero usted también puede, porque la palabra especifica que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿cuál es la excusa de la iglesia? ¿Por qué no podemos entenderlo a Él? Que Él nos entienda a nosotros porque Él pasó por lo que nosotros pasamos. ¿Ah? Él pasó por pruebas. Y dice aquí, por lo que aprendió, padeció, mire, por lo que padeció. O sea, quiere decir, por las cosas que él padeció, aprendió la obediencia. Se supone que de cada cosa que yo padezca, aprenda la obediencia, aprenda a sujetarme a Dios. Que cada prueba que yo padezca, yo aprenda a vivir para Dios y a sujetarme para Dios. Si eres obediente, sé más obediente, porque dice Apocalipsis 22, el que esté santo, santifíquese todavía. No hay excusa. Aquí no hay... Mire, si usted dice que usted ya está completo y que está perfecto y que usted debería estar en el cielo. No debería estar en la tierra todavía. Alaba la gloria y no se vaya a la alabanza. Porque si estamos aquí todavía, el Señor nos sigue perfeccionando y santificando hasta que Cristo venga. Si estamos aquí todavía, es porque Dios no ha terminado con nosotros. No se vaya a la alabanza. Ahora, escuche bien. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Por qué fue perfeccionado Jesús? ¿Acaso Jesús fue perfeccionado por estar sentado en una silla de rey? Jesús fue perfeccionado por medio de pruebas. Jesús fue perfeccionado por medio de adversidades. Jesús fue perfeccionado, escuche bien eso, habiendo sido perfeccionado. ¡Wow! Perfeccionado. Él pasó ese mismo proceso que usted y yo pasamos para ser perfeccionado. Alguien que pueda entender esto, por favor. ¡Aleluya! Dice, habiendo sido perfeccionado. Oh, mi alma te adora, Padre mío. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, que los desobedientes tienen que convertirse a ser obedientes. Ay, se bajó la alabanza ahí. Los desobedientes tienen que convertirse a Cristo para ser obedientes. Porque dice aquí que Él es autor no de los desobedientes, de los obedientes. Ay, santo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. ¡Wow! Escucha bien. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ay, Padre, que yo no sé quién puede entender esta palabra. Yo no sé si hay gente que están despierta o hay gente que están dormidas ahí escuchando y viendo, alabado Jesús. Pero yo estoy leyendo aquí algo poderoso, como todo lo que hay en la palabra es poderoso. Pero acerca de lo que estamos hablando, escuche bien para que pueda entender. Mire, me está diciendo en el capítulo 5 que Jesús fue perfeccionado y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Pero antes de ser perfeccionado para ser el autor de la salvación de los que lo obedecen, Él pasó por aflicciones, porque dice en Hebreos 2, dice en Hebreos 2, porque convenía a aquel por cuya son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, quiere decir el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, quiere decir a Jesús. Pero mire esto, mire cómo perfeccionó, cómo lo perfeccionó, a través de aflicciones. Ay, Padre mío, wow. Yo no sé si usted puede gozarse con este maná, alabado Jesús. Porque es que aquí se cae de la manta toda la gente, toda la gente que dice, no, mira, o sea, se cae de la mata, o sea, no la gente, sino los dichos más bien, de la gente que dice, no, pero es que Jesús nunca ha pasado por esto, no, pero es que Jesús nunca ha sentido lo que yo siento. Bueno, pues usted no ha escudriñado la Biblia, porque aquí me dice que Jesús fue afligido, me dice que Jesús pasó pruebas, ay santo. O sea, yo quiero que usted entienda que en este caminar que estamos, no es un caminar que es de color de rosa, alabado Jesús, en el aspecto de que todo es bien bonito, y nunca voy nunca me van a dar las espinas, nunca me va a doler. No, mi amado, sí es camino de rosa, pero tiene las espinas también. Hay gente que lo pone como, lo pinta como color de rosa, pero le sacan las espinas, y las rosas tienen espinas, bueno, creo yo, ¿verdad? Alaba la gloria, no se vaya la alabanza aquí. O sea, está el camino de rosa de Cristo, pero hay espinas, y esas espinas, muchas veces, gloria al Señor, nos van a doler, las vamos a tocar y nos van a doler. Alaba la gloria de Dios. O sea, yo quiero que la iglesia aprenda a madurar y a salir de ese estado de conformidad y de justificación de que están unos ñoños, porque hay gente que está ñoño. Es la verdad, amado. Hay gente que son niños todavía y llevan años. No te estoy hablando de recién convertidos. Se entiende una persona que se acabó de convertir o una persona que se reconcilió, pero te estoy hablando de gente que llevan años y todavía siguen llorando, pero no un lloro de quebranto a la presencia de Dios, o que sienten la presencia. No estoy hablando de un lloro por agradecimiento, o un lloro porque a veces nos duelen las cosas y lloramos. Tenemos que llorar, ¿verdad? Pero gente llorando porque están pasando por la prueba. Gente llorando porque es que son ñoños, hay que buscarle los baberos en Walmart. No se vaya a alabanza aquí. Pero a la gente hay que buscarle los biberones, hay que buscarle el alabado sea el Señor. Mira, amado, los chupetes, los bobos. Ay, se bajó la alabanza. Sí, porque tú sabes lo que sucede, que hay gente que no ha aprendido a madurar. Y yo quiero que Dios te quiera hacer entender en esta hora, Dios y yo. Queremos que usted entienda en esta hora, claramente, que Jesús también pasó por aflicciones, que Jesús pasó por pruebas. Así que sáquese de la boca ya eso, de que dice, no, pero es que Jesús no me entiende. ¿Qué le dijo eso a usted? Es necesario que pasemos por pruebas. Es el modo operador de Dios. No podemos hacer nada. Dios quiso establecerlo así, pues así es. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas somos perfeccionados, quiéralo o no lo quiera. Pero ¿sabes qué? Antes de ser perfeccionado en la prueba es para saber qué hay en nuestro corazón. La prueba es para saber si habemos de guardar la palabra de Dios o no. Entonces, luego de eso, si nosotros pasamos esa prueba, vamos a ser perfeccionados. O sea, hay un resultado de la prueba. Y es la manera de operar, la manera de Dios operar. La manera de Dios obrar, porque así lo estableció. Alabado Jesús, tenemos que entender, amado, que no estamos en un mundo perfecto. Luego de la caída de Adán y Eva, vino las tinieblas a esta tierra, a este mundo. Pero Cristo vino a traer la luz. Y para que en su luz ya no estemos en tinieblas, sino que pasemos de tinieblas a luz. Y en la luz de Él va a ser precioso. ¿Este camino es hermoso? Claro que sí. Este camino es bello, es precioso, es bonito. Pero van a haber momentos que a nuestra carne no le va a gustar ciertas cosas, pero hay que negarse a ellas. Hay que entender que en este camino no todo va a ser sonrisa. Aleluya. Pero a pesar de que haya lágrimas en mis ojos, a pesar, gloria a Dios, de que mi corazón esté abatido, va a haber una sonrisa de agradecimiento. Va a haber una alegría en mi rostro. Ay, santo, se bajó la alabanza. No por hipocresía o porque esté como un payaso, sino porque Cristo me da el gozo. Y el gozo del Señor es mi fuerza. Alguien pueda entender esta palabra.
O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que tenemos que aprender a vivir en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Hay gente que piensa que porque le vino la prueba, le vino la tribulación, se van a morir. Piensan, amado, que eso es el fin. Por favor, amado. Mire, usted y yo no hemos pasado nada comparado con lo que pasó Cristo, por favor. Démosle gracias a Dios que no fuimos nosotros los que tuvimos que cargar ese peso de pecado que Cristo cargó por todos nosotros. Porque imagínense que tuviéramos que haberlo hecho nosotros, uno por uno. Es más, yo creo que si hubiéramos hecho, yo no hubiera nacido entonces, ni usted hubiera nacido. ¿Por qué? Porque, amado, ya la paga del pecado es muerte, hubiera muerto todo el mundo ya. Pero Jesús quiso dar su vida por nosotros. Alábalo. Para que por medio de Él tengamos vida. Alabado Jesús. Porque Él vino a traer esperanza. Vino a traer salvación. Entonces vemos que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Ve? Él vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Por qué la gente quiere seguir en la obra del diablo? Si Jesús vino a deshacerlas. Ay, Padre mío, se bajó la alabanza. Ahora sí que se fueron del chat 2 o 3. Pero mire, escuche bien. Dice aquí: y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Para poder llevarnos a nosotros a la gloria, ¿qué tuvo que hacer el Padre? Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Wow. O sea, ya estamos viendo ahí que Jesús fue afligido. Ahora, vamos a buscar. Fue afligido y no una sola vez, más de una vez. ¿Por qué? Porque dice a través de aflicciones. ¿Ves? Estamos viendo ahí que por medio de aflicciones, mire eso, por medio de aflicciones Jesús fue perfeccionado. ¿Ves? Ahora, cuando buscamos la palabra aflicción, esto significa sentimiento de tristeza o disgusto. Quiere decir congoja. Quiere decir pena, pesar, pesadumbre, dolor, tristeza, amargura, hiel, desconsuelo, abatimiento, angustia, inquietud, ansiedad, desaliento, tribulación, duelo, apuro, conflicto, dificultad, ahogo. Bueno, amado, también significa con el agua al cuello, de vida o muerte. O sea, entonces, vamos a ver aquí que primeramente vimos que Jesús pasó por prueba. Que Jesús también, gloria al Señor, pasó por aflicciones para ser perfeccionado. Alabado Jesús. Padeció y a través de esos padecimientos aprendió lo que es la obediencia. La prueba no es mala, la prueba es buena porque la prueba, a través de ella nos acercamos a Dios. A través de la prueba nosotros somos perfeccionados. Pero esto es cuando termina. Porque primero la prueba es para probar lo que hay en nuestro corazón. Para probarnos si habremos de andar en la palabra de Dios o no. Porque cuando el pueblo de Israel fue probado en el desierto, fue probado a ver si habría de andar en la ley de Dios o no. O sea, vamos a ser probados para saber qué hay en nuestro corazón, para saber nuestro fundamento. Y si pasamos esa prueba, vamos a ser perfeccionados. Si nos negamos nosotros mismos, vamos a ser perfeccionados. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a crecer espiritualmente, vamos a adquirir madurez. ¡Wow! ¿Por qué? Porque va a ser una experiencia que nos va a enseñar. Jesús fue enseñado a través de cada y una de esas experiencias. O sea, en este camino hay momentos preciosos, hay momentos de alegría, hay momentos, amados, de gozo, pero hay momentos también de tribulación. Pero en medio de la tribulación el Señor nos enseña a tener gozo. Hay momentos de tristeza, hay momentos de adversidades, hay momentos, gloria a Dios, de pruebas, de tribulaciones, hay momentos dolorosos. Pero el Señor dice, yo voy a estar contigo en medio de eso si tú te mantienes conmigo. Sí, porque hay gente que quiere que Dios esté con ellos, pero ellos no quieren estar con Dios. Pues entonces, alabado Jesús. Ahora, escuche bien. Mira lo que nos dice la palabra en Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Alabado Jesús. Versículo 39 en adelante. Escucha bien. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Escuche bien. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir, para Jesús poder haber dicho, o sea, para Jesús haber dicho eso, es porque Jesús sentía aflicción. Es porque Jesús sentía que no, o sea, Jesús sentía que no quería hacerlo. Alabado sea el Señor. En un principio, ¿por qué? Porque dijo, si quieres pasa de mí esta copa. Eso es lo que él dijo, pero después dijo, pero que sea tu voluntad, no la mía. O sea, por eso él le dijo a Pedro, la copa que me ha dado el Padre no la he de beber. O sea, él entendió que él tenía que tomar esa copa, y era la copa del cáliz, la copa del sufrimiento. Alabado Jesús. Era necesario porque estaba escrito. O sea, van a haber momentos en este camino que vamos a sentir, gloria al Señor, que vamos a sentir que no queremos pasar a eso donde Dios quiere que pasemos, que no vayamos a eso donde Dios quiere que vayamos, pero tenemos que razonar y decir, no, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Si tú quieres que yo pase por esto, voy a pasar por esto. Es porque Jesús estaba a punto de pasar algo más fuerte de lo que él había pasado en medio de su ministerio, en medio de su caminar en esta tierra. Iba a pasar algo que, amados, jamás antes visto y nunca después visto. Llevar el pecado de una humanidad entera. Ahora, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos primeramente que hubo una abnegación. Cuando Jesús dijo en Mateo 16, dijo, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perderé su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús no dijo eso sin antes vivirlo. Porque él tuvo que desde el principio negarse a sí mismo. Desde el principio hasta el fin. Desde que vino a esta tierra hasta que fue crucificado. Alabado sea el Señor. Y resucitó, claro está, porque no está muerto, está vivo. Pero desde su principio, de su nacimiento hasta su muerte, Jesús, mira, amado, Jesús claramente nos enseña lo que es la abnegación. Y aún aquí lo vemos, en esa oración final que Jesús estaba diciendo, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es abnegación, negarme a mí mismo, negarme a mis deseos, negarme a mis pasiones, negarme a mis sentimientos, negarme a mi corazón, negarme a mi mente, negarme a mis emociones, negarme a todo lo que siento en mi humanidad. Porque no podemos vivir por lo que siente nuestra humanidad, sino por lo que el Espíritu quiere que sintamos. Ahora, vemos que dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero escuche bien, y estando en agonía, escuche bien esto, y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, usted puede entender esta palabra. Ay, padres míos, yo no sé si hay gente que como que pueden comprender, o hay gente que verdaderamente, amado, no están entendiendo esto. Usted puede hoy conectarse con Dios, puede conectarse con esta palabra para que usted pueda entender. Escuche bien. Mire, agonía, estado físico o anímico de angustia y padecimientos intensos, quiere decir aflicción, estado de angustia y congoja del moribundo, agotamiento que presagia el final de algo, santo, quiere decir desazón, angustia. O sea, estando Jesús en una agonía es algo, amado, hay gente que a veces le llama agonía a la tristeza, no es lo mismo. Usted está viendo lo que es agonía, no se compara a la tristeza es algo, ¿verdad? Algo pasable, pero la agonía es algo más fuerte, ¿verdad? Ahora, dice, estando en agonía, oraba más intensamente. O sea que sintió agonía. Jesús sintió agonía. Muchas veces hemos sentido agonía. Alabado Jesús. Y Jesús sintió agonía, pero no se quedó ahí estancado diciendo, ay, siento agonía, déjame ver a quién llamo. No, él llamó al Padre, alábalo. ¿Y cómo se conectó con el Padre? En rodillas, en la oración, alabado Jesús. O sea,
Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Wow, esto está tremendo, amado. Alabado Jesús. Me llama la atención esto porque hay gente que a veces dice, Jesús no me entiende, me siento en agonía y no oran. Cuando Dios está enseñándonos ahí, si te sientes en agonía, ora más intensamente. Claro que no va a ser fácil, pero se puede, porque si Cristo pudo, nosotros podemos. Escúchalo. Jesús sintió agonía, la palabra no miente, la palabra no va a decir que sentía agonía cuando no. Él sintió, él se atrevió a sentir agonía, siendo perfecto y viniendo a esta tierra. Alabado sea Jesús. Dice que Jesús es desde antes de la fundación del mundo, o sea, pero Jesús prefirió venir a esta tierra y padecer el dolor, el sufrimiento, para que nosotros no tengamos excusa de que sí, por encima de eso podemos servir a Dios en una obediencia y en una santidad verdadera. Ahora, estando en agonía, yo no sé si usted puede como entender la enfatización de la palabra ahí, que Jesús pasó agonía, que no te lo está diciendo por decírtelo. Jesús no te dice vence las pruebas por decírtelo, él tuvo que vencer. Aleluya. Jesús no te dijo vence en medio de tu prueba por decírtelo, él tuvo que vencer en medio de su prueba. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no sé si usted ha podido tener una experiencia orando así. Alabado Jesús. Pero hoy la gente se queja mucho y ni siquiera han sudado gotas de sangre como Jesús. Aleluya. Dice porque su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahí vemos, amado, dos contrastes. Vemos gente que se esfuerza en medio de su agonía, algo más fuerte que la tristeza, ¿verdad? Pues la tristeza es algo, es dolor también, pero amado, la agonía es algo ya muy fuerte. ¿Por qué? Porque la tristeza es también aflicción, pesar, hecho triste, algo desagraciado, ¿verdad? Pero es un sentimiento de pena, de soledad. Pero la agonía es más fuerte. Entonces, Jesús estaba en agonía. Jesús también sintió tristeza, lo vamos a ver en la palabra, pero vemos aquí que sintió agonía y oraba más intensamente. Más los discípulos tenían tristeza, no tenían la agonía que sentía Cristo, tenían tristeza, pero a causa de la tristeza se durmieron. Y hay gente así que en vez de orar en su tristeza o en su agonía, en vez de orar, lo que hacen es dormirse, lo que hacen es entretenerse, alimentar la carne. Esto tipifica alimentar la carne. Hay gente que, amado, se pasan alimentando la carne. En vez de orar, lo que se ponen es a ver las películas. Ay, se bajó la alabanza. En vez de orar, lo que se ponen es a ver las novelas. Suelte la novela esa del diablo. Alaba la gloria de Dios, que a Dios no le agradan las novelas. Se bajó la alabanza aquí. Ay, papá. Se vaya la alabanza, please. Ay, santo Jehová. No, amado, usted tiene que entender esto. Gloria a Jesús, que Dios nos está hablando hoy. Y Dios claramente está diciendo, no es momento de justificarte, es momento que tú me entiendas. Entiéndeme, porque yo te entiendo, yo pasé por eso también. Alabado Jesús. Jesús también pasó. O sea, nosotros tenemos que entender, amado, que no hay excusa. Gloria a Jesús. No hay excusa, gloria a Jesús, para nosotros. Lo que pasa es que Dios está diciendo, quiero que me entienda. Yo quiero que tú me entiendas. ¿Y cómo que le entienda? Amado, que guarde su palabra, que haga lo recto delante de Él. Alabado Jesús. Y que tú entiendas que Él también te entiende. Alábalo. Ahora, fíjese bien, porque dice, perdón, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, Jesús estableció algo clave, algo firme de decir, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice Mateo 26, el espíritu de la Biblia está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta carne débil hay que vencerla por medio del espíritu. Jesús la venció. Jesús venció la carne. Ahora, escuche bien, mire lo que dice en Marcos 14. Vemos que Jesús también experimentó tristeza. Además de agonía, experimentó tristeza. Marcos 14, versículo 34.
y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Claramente especifica, y es el mismo escenario, es lo mismo que estábamos leyendo en Lucas 22. Vemos que en Lucas 22, Lucas especifica una de las características que Jesús tenía y era agonía. Pero vemos también que Marcos especifica otra característica y era que estaba muy triste. O sea, usted añade muy triste más agonía, alabado Jesús. Eso está fuerte, ¿verdad que sí? Pero Jesús, ¿qué hizo? Oró intensamente. Él no permitió que la agonía y la tristeza robaran su gozo y que robaran su relación con el Padre. Alabado Jesús. Él no permitió que la tristeza, la agonía que él sentía le hiciese ser indiferente con el Padre. Él no fue indiferente con el Padre. Alabado Jesús. Entonces hay gente que cuando se sienten así, en vez de hacer lo que tienen que hacer para pasar esa prueba, esa aflicción, se ponen indiferentes con Dios. No oran, no ayunan, no buscan a Dios. Ahora, ya vimos que Jesús se sintió triste. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido tristes? Pues Jesús te entiende porque él se sintió triste también. Pero él no se quedó de brazos cruzados. Él hizo algo por su tristeza. Oró. ¿Dónde está nuestra oración en medio de nuestra tristeza? La gente se siente triste y lo que quiere es irse de shopping. Se bajó la alabanza. La gente se siente triste y lo que quiere es irse a comprar helado, a comprar comida. Ahí se bajó la alabanza. La gente se siente triste y lo que quiere es, alaba la gloria, irse a despejar disque la mente. ¿Quién le dijo eso a usted? Usted lo que tiene que hacer es someterse a la oración. Alábalo. Usted lo que tiene que hacer es irse a la rodilla. Se bajó la alabanza ahí. Porque a la gente se le hace fácil alimentar la carne en medio de la tristeza. Pero eso no va a reemplazar lo que es, aleluya, alimentar tu espíritu, alimentar tu hombre interior, alimentar tu alma. Para que esa tristeza, aleluya, se disuelva. Para que esa tristeza disminuya. Alabado Jesús. ¿Por qué? Por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Wow. O sea, estamos viendo claramente. Entonces, vemos que Jesús también se sintió indignado. Indignado, sí, se sintió indignado. Mira lo que dice en Marcos 10. Alabado Jesús. Pero no indignado por algo mal. Indignado ¿por qué? Porque era celoso con las cosas de Dios. Era celoso con las cosas del Padre, gloria al Señor. Y él quería justicia, gloria al Señor. Marcos 10, verso 13, en adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Wow. Mire eso. Sintió indignación. Escuche bien. Quiere decir, indignación significa irritar, enojar, enfadar. Wow. Ahora, él no se enojó por algo de la carne o del pecado o un capricho de él, sino que fue un enojo santo, alábalo. Una indignación santa. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Ahora, dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea, estamos viendo, gloria a Jesús. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando aquí habla de los niños, que es el reino del cielo es de los niños, está hablando de niños que no tienen malicia, niños que viven para Dios, niños que son inocentes. Sí, porque hay niños hoy día, amado, que tienen una malicia terrible. Una malicia, amado, más que 5 personas juntas. Alaba la gloria y no se vaya a la alabanza. Es la realidad. Por más que la gente quiera hacerse la ciega, hay niños que tienen malicia. Y si esos niños no se convierten a Cristo y no se arrepienten ni nacen de nuevo, al cielo no entran. Es una verdad. Por más que la gente quiera llorar y patalear, está escrito en la Biblia. Dice que no seamos niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Alabado Jesús. Que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y hay niños, alabado Jesús, que saben más que 20 personas. Alábalo. Se bajó la alabanza ahí. Así que, padres, eduque a sus hijos en la verdad. Y vigile a sus hijos. Alabado sea el Señor. Vigile a su hijo. Que no tenga malicia. Ahora, escucha bien. Jesús también se sintió enojado. Enojado, sí se sintió enojado. Pero no era un enojo de la carne.
Por eso nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra carne por medio del Espíritu, porque Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo ni dé lugar al diablo. Está hablando ahí cuando una persona se ve enojar por algo humano de la carne. Pero en este caso Jesús se sintió enojado. ¿Por qué? Porque se sintió indignado, porque era celoso con lo del Padre, porque el celo de la casa de Dios lo consumió. O sea, hay gente que siente ese celo de Dios, así como Elías sentía un vivo celo. Alabado Jesús. Pues Jesús también pasó por eso. Jesús vio la maldad y no pudo soportar la maldad, no pudo soportar el pecado en sus ojos. Marcos 11, versículo 15 en adelante. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, escuche bien. Estamos viendo ahí que Jesús, ¿qué hizo? Volcó las mesas, echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y habló y dijo, escrito está, la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, vemos también que Jesús sintió asombro. Mire, Marcos capítulo 6, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se asombró también. O sea, hay veces que a nosotros hay cosas que nos asombran, cosas que nos indignan, cosas, gloria al Señor, que nos hace sentir triste, abatido, afligido, indignado, que nos hacen sentir agonía. Pero Jesús dice, yo pasé por eso y vencí, y te he dejado a ti la autoridad para que puedas vencer. Entonces, ¿cuál es la excusa de la iglesia? ¿Cuál es la justificación de la iglesia? Si tenemos ejemplo. Ahora, Cristo también sintió soledad. Sintió soledad, sí, sintió soledad. Alabado Jesús. Mateo, gloria al Señor. Mateo capítulo 27, gloria a Jesús. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es, si tú estás atravesando por estas cosas, es menester que vayas a la rodilla, porque Cristo dijo en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, Dios está diciendo, yo te entiendo, yo pasé por eso, tú puedes vencer ahora, entiéndeme tú a mí, te estoy dando la solución para que venzcas, gloria al Señor, para que venzas, te estoy dando la solución, te estoy dando la salida, y soy yo la solución, te dice Dios. Alabado Jesús. O sea, Dios te está diciendo, yo te entiendo, pero yo quiero que me entiendas a mí. Habrá alguien que me entienda, que yo quiero que me obedezca. Aleluya. Habrá alguien que me entienda. Y entender a Dios es obedecerlo. Entender a Dios es caminar conforme a su voluntad. Entender a Dios es vivir para Él. Entender a Dios, alabado sea el Señor, es hacer su voluntad. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Oh, gloria a Dios. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, y no estaba solo, pero se sintió solo. A veces en momentos nosotros vamos a sentirnos así, nos vamos a sentir solos, y no estamos solos. ¿Por qué? Porque el Padre está con nosotros. Pero van a haber momentos de silencio de Dios. Momentos, gloria al Señor, de silencio, donde nosotros vamos a pensar que ya Dios se fue, nos abandonó. Pero Dios está restaurando las cosas. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros, alabado sea el Señor, es menester y es necesario que nosotros permanezcamos de rodillas, permanezcamos peleando esta batalla en la presencia de Dios. Lo que Dios está diciendo es, aprende a soportar. O sea, soportar es aguantar, resistir. Y eso es lo que le falta a la iglesia hoy día. Mucha gente hoy no quieren soportar, no quieren resistir. Alabado sea el Señor. Y Dios está diciendo, tienes que aprender a soportar, tienes que aprender a resistir. Oh, alma mía, adora a Dios. Dios lo está diciendo en esta hora. Alabado Jesús, qué lindo Dios. Jesús también se sintió, para los que dicen Jesús no me entiende, y tú sabes que Jesús te entiende. Él también se sintió solo. Ahora, si usted se está sintiendo solo, ¿qué usted debe hacer? Clamar a Dios, orar, ayunar, escudriña la Biblia. Alabado Jesús. Ahora,
vemos que Jesús fue tentado. Ay, santo. Jesús fue tentado también. Sí, fue tentado. Si usted no lo sabía, ahí lo sabe. Mire lo que dice Mateo 4. Alabado Jesús. Mateo capítulo 4. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo Jesús. Mateo 4. Verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí Jesús muestra que vemos que Jesús da una respuesta con la palabra. Empieza con la palabra. Alabado sea el Señor. Y con la autoridad, y como era obediente, tenía esa autoridad. Escuche bien. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántos artistas hoy han recibido esta misma tentación que tuvo Jesús? Esta misma escena donde el diablo los lleva a muchos hoy, los lleva a ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoraré. Como el diablo le ha ofrecido a muchos riqueza, le ha ofrecido fama, reconocimiento, dinero, alabado sea el Señor, materialismo, prosperidad terrenal y muchos, no solo artistas seculares, también muchos que han apostatado de la fe, que han conocido la verdad, pero la han cambiado por la mentira. ¿Por qué? Porque el diablo le ha hecho esta tentación. Y han vendido su alma al diablo, triste y lamentable. Pero usted sabe qué, si no se arrepienten y se vuelven a Cristo, alabado sea Jesús, su lugar de eternidad va a ser el infierno. Alabado Jesús. Por cuanto escogieron servirle al diablo antes que Dios. Pero me llama la atención que Jesús hasta eso resistió. Amado, y para el diablo tentar, está haciendo una oferta. Al diablo tentar quiere decir que está haciendo una oferta. Entonces vemos que Jesús tuvo la oportunidad de escoger lo que el diablo le estaba ofreciendo o la oportunidad de desecharlo. ¿Y qué Jesús hizo? Desecharlo. Prefirió escoger la voluntad de Dios antes que escoger la voluntad del diablo. Alabado sea el Señor. Mire eso. Escuche bien. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto. Santo Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. Jesús resistió toda tentación. Ahora, mira lo que dice Lucas, capítulo 4, verso 13. Alabado Jesús. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escuche bien. Se apartó por un tiempo. Ay, Padre mío. Quiere decir que el diablo volvió a tentar a Jesús. Alabado sea el Señor. Mire esto, escuche bien. Por eso vemos que en Juan, gloria al Señor, capítulo 20, versos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 21, 25.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, vimos que en Lucas 4 dice que luego que el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vemos aquí en Juan, gloria al Señor, ya vimos eso en Lucas. Y en Juan vemos que Jesús hizo otras señales, pero no se escribieron todas, porque si se hubiera escrito una por una, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero las que se escribieron fueron las que el Espíritu inspiró, las necesarias, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora bien, cuando vamos a Hebreos, vemos capítulo 2, verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero también dice Hebreos 4, verso 14 en adelante, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la única diferencia, pero sin pecado. Ahora, nosotros decidimos si queremos imitar esa conducta de Jesús. Obviamente, en nuestro pasado, fuera de Cristo, fuera de la soberanía, la ciudadanía de Dios, estábamos en pecado. Practicamos el pecado, estábamos en tinieblas, en muerte, pero gloria a Dios que el Señor nos sacó de ahí por su gran amor y su misericordia, su gracia, sin nosotros merecerlo, nos levantó de lo vil o menospreciado y nos ha pasado de tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida. Nos ha pasado a ser pueblo de Dios, aleluya, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estamos viendo aquí, a la voz del Señor, que antes nosotros fuimos tentados sin Cristo, pecamos, pero ahora en Cristo tenemos la autoridad de decirle que no a la tentación y que no al pecado. Y ser imitadores de Jesús al decirle a la tentación no. Y podemos luchar cada día para ser perfeccionados, como dice Efesios 4, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la unidad de la fe. Entonces, el Señor quiere perfeccionarnos cada día y que nosotros podamos tener la capacidad y la madurez de decir que no a la tentación. De decir a la tentación que no, porque dice aquí que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado Jesús. O sea, estamos viendo, gloria a Jesús, claramente aquí que Jesús fue tentado en todo. No hay excusa. Y Él le dijo que no. Alabado sea el Señor. Ahora, mire lo que dice claramente, gloria a Jesús. Lo que es, alabado Jesús, lo que significa la tentación. Significa impulso o estímulo que induce a hacer una cosa. Quiere decir deseo, ganas. Alaba la gloria. Persona o cosa que seduce con intensidad o invita a hacer algo. Quiere decir estímulo, incitación, sugestión. Alabado sea el Señor. Ahora, ya estamos viendo, gloria al Señor, que Jesús fue incitado, fue invitado. Alabado sea el Señor. Se le hizo el ofrecimiento, se le hizo la sugestión, pero Jesús dijo no. Y fue tentado en todo. La Biblia no miente. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Alabado Jesús. Ahora, ¿dónde están nuestras excusas que decimos Jesús no me entiende? Alabado Jesús. Él, aún así vemos que lloró. ¿Usted lo quiere ver basado en la Biblia? Sí, Jesús lloró. Alabado sea el Señor. Juan 11, gloria a Jesús. Versículo 35, el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. Alabado Jesús. Eso es lo que dice Juan 11:35. Jesús lloró. Alabado sea el Señor. O sea, si usted piensa que Dios no entiende tus lágrimas y tu lloro, Él lloró también. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice también en Lucas 19. Esto es todo basado a la palabra de Dios. Lucas 19, versículo 41.
en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Tenía dolor. Jesús. Alabado sea el Señor. Vemos que en Juan 11, ¿por qué Jesús lloró? Por la muerte de Lázaro. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Vemos claramente que cuando él lloró, la gente decía, mirad cómo le amaba. Alabado sea el Señor. Expresó un sentimiento de pesar. Un sentimiento, gloria al Señor, amado. Aunque él sabía lo que él iba a hacer. Pero fue humano también. Sintió en su carne emociones humanas. Alabado sea el Señor. Pero me llama la atención que aquí especifica en Lucas 19 que al ver la ciudad lloró sobre ella. ¿Por qué lloró por la ciudad? Por la condición de ella. Alabado Jesús. Lloró por la ciudad. Porque eran incrédulos, porque no reconocieron al Mesías, porque no reconocieron al dador de la vida. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Jesús lloró porque sabía que Él era la vida, y que Él era el pan de vida, y que Él era enviado de Dios, el Hijo de Dios, y que no lo y sabía que la ciudad no lo quiso reconocer, que no conocieron el tiempo de su visitación. Alabado Jesús. Entonces, vemos que Jesús también vino a servir. Sí, amado, aquí estamos viendo que se cae de la gente, esos dichos de la gente. No, que Jesús no me entiende, no, Jesús sí te entiende, pero Él dice, tú también me tienes que entender a mí. Porque yo pasé por amor a ti, y pasé para dejarte ejemplo. Alabado Jesús. Y no es que el Señor esté sacando en cara las cosas, no. Lo que pasa es que Él nos recuerda las cosas, porque a veces el ser humano es olvidadizo. Alábalo y no se vaya a avanzar. Hay 2 o 3 gente que tienen Alzheimer. Alzheimer espiritual. No estoy hablándote de un Alzheimer terrenal. Estoy hablándote de algo espiritual. Algo simbólico. ¿Verdad? Respetamos personas, ¿verdad? Que tengan Alzheimer y oramos por ellos. Pero te estoy hablando de algo espiritual. Usted sabe que esa enfermedad, terrenalmente, a la gente se le olvida las cosas. Hay gente que son así, pero espiritualmente. Hay gente que se le olvida lo que Jesús hizo por ellos. Gente que se le olvida, gloria al Señor, las cosas que Jesús pasó. Pues aquí te lo estamos recordando. Porque Dios quiere hacerte entender y comprender. Alabado sea el Señor por medio de esta palabra. El Señor te quiere hacer entender que Él te entiende, pero que tú lo tienes que entender a Él. Alabado sea el Señor. ¿Y qué es entender a Dios? Obedecerlo. ¿Qué es entender a Dios? Vivir para Él. ¿Qué es entender a Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es entender a Dios? Humillarnos delante de Él. Rendirnos a sus pies. ¿Qué es entender a Dios? Negarme a mí mismo y seguir a Cristo. ¿Qué es entender a Dios? Oh, mi alma te alaba, Padre. ¿Qué es entender a Dios? Alabado sea el Señor. ¿Qué es entender a Dios? Obedecerle. Vivir en santidad. Alabado sea Jesús. Ay, santo. Permanecer firme en medio de mis pruebas, en medio de mis tribulaciones. ¿Qué es entender a Dios? Permanecer de pie, no rendirme. Hay gente que se derriten como mantequilla por la prueba. Alábalo. Por la tribulación. No, vamos a soportar. Porque para esto fuimos llamados. Aleluya. Santo Jesús. Ahora, Juan 13. Mire lo que dice el versículo 13 en adelante. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ay, Santo Padre. Wow. Jesús vino a servir. Y cuando habla ahí de que nos lavemos los pies los unos a los otros, además de que habla el lavatorio de pies, amén, de lo que hace la iglesia junto con la Santa Cena, está hablando, gloria al Señor, del servicio, que debemos servir los unos a los otros. Debemos servir, alabado sea el Señor, porque Él vino para servir y no para ser servido.
¿cuánto más nosotros? Por eso él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dice el Señor, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Eso dice en Juan 15. Pero entonces, alabado sea el Señor, vemos claramente que Jesús dice una afirmación y enfatiza en algo que nos enseña a nosotros que Jesús también tuvo que perdonar. Jesús tuvo que negarse al rencor. Alabado Jesús. Santo Padre. Escuche bien. Mire lo que dice en Mateo, gloria al Señor. Qué lindo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir, gloria al Señor. Un momentito. Gloria a Dios. Tú eres grande, Dios. Vamos a buscar aquí este versículo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué lindo, Dios. Perdón, es Lucas 23. Gloria a Dios. Lucas 23, versículo 34. Escuche bien, aleluya. Y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Wow. Jesús tuvo, gloria al Señor. Mire, amado, Jesús tuvo que negarse al rencor, a las raíces de amargura. O sea, wow, o sea, ¿habrá alguien que pueda entender este maná del cielo? O sea, porque es que la realidad es que muchas veces la gente siempre está diciendo, Jesús no me entiende. No, que Jesús no sabe por lo que yo estoy pasando. Jesús era perfecto. Jesús era perfecto porque no tenía pecado. Pero pasó por muchas cosas que nosotros como creyentes en este caminar vamos a pasar y pasamos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque al Jesús no tener pecado, nos da una enseñanza de que tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Imagínense que aún en la muerte, en la crucifixión de Cristo y en el resucitar, vemos una enseñanza. Porque Romanos 6 nos dice que fuimos crucificados juntamente con Él para morir a este pecado, para morir a este cuerpo pecaminoso, para morir al pecado. Quiere decir que al Cristo morir y resucitar, además de que lo hizo por amor a nosotros y para que nosotros podamos tener salvación, vida eterna y entrada a vivir para Él, a entrar al lugar santísimo, todas estas cosas, gloria a Dios por eso, nos está dando una enseñanza de que debemos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De que debemos morir y crucificar el viejo hombre. De que debemos nacer de agua y de espíritu. Mire, hasta en la muerte y la resurrección nos da enseñanza. O sea, toda la vida de Jesús nos enseña que nosotros podemos vivir en el espíritu. Y Jesús, al venir a esta tierra y no tener pecado, nos enseña lo que es la vida de un cristiano. Nos enseña lo que es la vida de un creyente. Nos enseña lo que es la vida de un ser que ha nacido de agua y de espíritu y que vive en el espíritu y ya no satisface los deseos de su carne, sino que está en el espíritu. Gloria a Dios. Imagínense, Jesús nos dio ejemplo hasta en esto. Dice la palabra que cuando se transfiguró en Marcos 9, se transfiguró delante de 3 discípulos de él. Se llevó 3 discípulos aparte, que eran los discípulos a los cuales él era los discípulos más cercanos a él, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice la palabra que se transfiguró delante de ellos y se hicieron sus vestidos resplandecientes, blancos, tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso lo dice Marcos 9. Yo no sé si usted puede recibir esta palabra. ¿Y qué nos dice a nosotros Eclesiastés capítulo 9 verso 8? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué dice Efesios 5? Que Jesús, aleluya, vino a dar su vida. Gloria a Dios, dio su vida para comprar la iglesia, para santificarla, a fin de perfeccionarla, a fin de purificarla más bien, por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de ser una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow. O sea, estamos viendo que Jesús nos dio ejemplo en su vida entera. Alabado sea el Señor. Y al Jesús, aleluya, ser perfecto, gloria a Jesús, al Jesús
Gloria al Señor. Tener, aleluya, una vida de perfección nos enseña a nosotros. Al Jesús, aleluya, a Jesús ser perfecto nos enseña a nosotros claramente, amado, que nosotros podemos vivir una vida en santidad, una vida en perfección, una vida en purificación. Gloria a Jesús. ¡Wow! ¡Qué terrible! O sea, ya estamos viendo eso, gloria a Jesús. Y muchas cosas más que nos enseña la palabra. Pero mire lo que dice, voy a ir terminando ya con esto, gloria a Jesús. Perdón. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Gloria al Señor. Pero me llama la atención, mire lo que dice Mateo 27, gloria a Jesús, versículos 32 al 56, gloria al Señor. Bueno, vamos a estar considerando entre esos versículos, alabado sea el Señor. Mateo 27, vamos a estar considerando el versículo, gloria al Señor, qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Mire la burla que ellos le hacían, el versículo 39 en adelante. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. Y vemos en Lucas 23 que luego de esto Jesús dice en verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. A Jesús le injuriaron, le escupieron, lo aborrecieron, lo abofetearon. Alabado sea el Señor. Vemos que también lo querían matar, lo persiguieron, lo querían apedrear. O sea, todas estas cosas por causa de la verdad, por causa de ser recto y de hablar la verdad. Gloria a Jesús. O sea, y tantas cosas más que Jesús pasó, que Jesús nos dice, yo te entiendo, porque si tú estás pasando por estas cosas, ya yo pasé por ellas. Pero te estoy diciendo que me entiendas a mí. ¿Y qué es entenderme? Alabado sea el Señor. ¿Y qué es conocerme? Gloria al Señor. Guardar mi palabra. Gloria a Jesús. Dios dice, ¿qué es entenderme y qué es conocerme? Guardar mi palabra. Gloria al Señor. Hacer mi voluntad. Voy a terminar con Jeremías, capítulo, gloria al Señor. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y qué es entender y conocer a Dios? Obedecerlo y guardar su palabra. Alabado Jesús. Así que le damos gloria a Dios por su palabra, que es viva y poderosa. Alguien que quiera aceptar a Cristo, alguien que quiera reconciliarse con el Señor, nos puede escribir en el chat para estar orando por usted. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces. Gracias, Dios, por la oportunidad, el privilegio que nos has dado de poder predicar y enseñar tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu manifestación, gracias por esta palabra que ha venido del cielo. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, Padre. Permítenos guardar tu palabra, no tan solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Gracias, Dios mío. Te doy gloria, te doy honra, Señor. Padre, porque solamente tuya es. Ayúdanos a guardar esta palabra y no tan solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Te pido por Alana Berroa, que pide oración por familia. Fabro Carrillo, oración por liberación. Anónimo, oración, liberación.
Ruth Mondragón, Oración Salud, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido por estas vidas que piden por su familia, Padre, que tú seas el centro de estas familias, por las vidas que piden por liberación, Padre, que tú rompas las cadenas, porque tú has venido a dar libertad a los cautivos, en el nombre de Jesús, Señor, liberta estas vidas, Señor. Te pido, Padre, por los que han pedido por salud, Padre, que seas tú sanándolo de sus enfermedades, Señor, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, en el nombre de Jesús, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío, a poner tu palabra por obra, Señor amado. Te pido por cada petición, cada una sea concedida a tu tiempo y a tu voluntad perfecta, Dios mío, que nos des la fuerza, reconociendo que no es con nuestra fuerza, sino con tu Espíritu Santo que podremos vencer. Gracias, Dios, todo lo ponemos en tus manos y te lo pedimos todo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerde, amado, que Jesús dijo: yo me voy a preparar lugar para ustedes, pero no os dejaré huérfanos, porque enviaré mi Espíritu Santo, que será el Consolador y quien lo guiará a toda verdad y os indicará todas las cosas que he hablado y os he dicho. Así que entendamos, amado, que el Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos guía y nos dirige. Así que le damos la gloria y la honra al Señor, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Recuerde que Jesús es el protagonista, Él se lleva la gloria y no el hombre. Así que les amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y sea la paz de Dios. Esta noche culto en nuestra iglesia a las 7 de la noche por www.radioretenloquetienes.com y por el Facebook de la emisora. Dios les bendiga y sea la paz de Dios.